¿Por qué los niños? Es una pregunta. Y la vamos a desarrollar en un lapso de tiempo. ¿Por qué los niños? Nosotros tenemos un colegio que se llama Educa Monte Alto y tiene también una extensión para prebásica, Educa Kid. Y por causa de una situación inesperada, por una situación que quizás no supimos manejarla bien, una persona hizo una denuncia a la Superintendencia de Educación y puso un recurso de protección a favor de su hijo, que ella decía que había sido discriminado en nuestro colegio. Fruto de eso, la Superintendencia de Educación inició toda una investigación y una fiscalización. Y a través de todo este ejercicio que hemos tenido que hacer en términos administrativos, nosotros apelamos y pusimos un recurso de protección también, apelamos al recurso de protección que esta mujer puso en contra nuestra y a favor de ella, y finalmente fuimos absueltos, porque en definitiva nunca infringimos nada, para la gloria de Dios. Y ahí un abogado nuestro, Juan Espina, nos ayudó harto. Pero lamentablemente, cuando algo llega a la superintendencia tiene la obligación de investigar. Y en la investigación se dieron cuenta que nosotros no cumplíamos con una ley, que también ignorábamos, que todas aquellas jardines infantiles o guarderías que se habían constituido o habían funcionado el 2015, perfectamente podían ser validadas o reconocidas. Pero todas aquellas que habían sido posterior al 2015, 2020, por ahí algo así, 2017, teníamos que entrar en un proceso. Y como estábamos faltando una norma, porque nosotros habíamos sido creados después de 2017, ellos nos mandaron una resolución y nos pusieron en la resolución procedimientos de clausura, porque no lográbamos cumplir con la norma, aunque cumplimos plenamente con todo el plan educativo. Estamos hablando solamente para la prebásica, ya no para la básica. Entonces, yo quiero interpretar lo que está pasando. Y fruto de eso, orando a Dios y escuchando las últimas dos enseñanzas, la que yo mismo prediqué para el Día de la Chilenidad, que una nueva generación tomó la tierra, y por eso amamos nosotros esta tierra. Y luego la enseñanza de Verónica de un amigo común, el Espíritu Santo, citando un texto de la palabra donde Eliseo le pide a su siervo Jayce que le pidió a Dios que le abriera los ojos a Jayce. Hubo una situación particular y la cosa es que este siervo se dio cuenta que estaban rodeados de ángeles y había toda una obra de Dios para protegerles. Y cuando Verónica mencionó eso, yo hice clic, porque me estaba sumiendo en una angustia y una impotencia de no poder resolver este problema, y hace 3 días no llega esta resolución, pero me acordé de la palabra cuando Eliseo le pide a Jayce que el Señor le abra sus ojos y él pueda ver que ellos estaban protegidos por Dios, que había mucho más con ellos que lo que estaban afuera, que eran un ejército sirio que había ido a cortarle la cabeza a Eliseo, pero más rato voy a mencionar eso. Pero ¿por qué les hago mención de esto? Porque yo creo que estamos entrando en un terreno complejo para el enemigo. Estamos enseñando principios y valores cristianos. Les estamos enseñando a los niños a orar. Hacemos un retiro una vez al mes que se llama EMI, donde los niños solamente se enfocan en algo netamente en Cristo, en Jesús, en conocer a Jesús, en conocer la palabra. Y sin duda alguna, para el mundo espiritual, nosotros estamos haciendo algo totalmente contrario a lo que el mundo natural está haciendo, porque el mundo natural hoy día, ¿qué es lo que está haciendo? Está implementando, dándole forma a una ideología que se llama ideología de género, que es una deformidad de nuestra identidad sexual. De eso quiero compartir la próxima semana. Entonces nosotros nos enfrentamos que estamos viviendo en un mundo espiritualmente antagonista. Yo reconozco que nuestro desconocimiento nos llevó a no cumplir con una norma y por causa de eso estamos en una situación complicada en lo natural. Pero yo también entiendo que estas cosas naturales no podemos tomarlas como eventos ocasionales o accidentes en la vida,
Porque Dios siempre nos habla a través de cualquier circunstancia de nuestra vida. Así que entiendo del Señor que una de las cosas de por qué nosotros echamos a andar Educa Monte Alto es porque entendemos que un pueblo sin visión se pierde. Un pueblo que no tiene propósito se extravía. ¿Por qué? Miren, ¿saben, queridos? Voy a decir algo. ¿Por qué las iglesias no crecen lo que debieran crecer cuando mucha gente llega a las comunidades? A veces las iglesias se transforman en comunidades con una puerta giratoria. Los que entran son igual a los que salen, una puerta giratoria. Y es porque muchas veces no tenemos visión del propósito de Dios. Porque al final hemos traducido a la iglesia simplemente en hacer reuniones el miércoles, nosotros el domingo, tener discipulado, tan solo una hora, orar, tener un estudio bíblico, y suponemos que eso es todo. Y muchas veces nosotros, y esto lo digo muy responsablemente, muchas veces nosotros nos aburrimos de eso y queremos algo. Y necesitamos algo que realmente nos tire, nos jale, algo que vaya más allá que simplemente cumplir con lo que hacemos todos. Y hablo de tener visión, hablo de tener una mirada positiva en nuestro futuro, hablo de cómo nos proyectamos en el tiempo. Así que cuando yo leo la palabra en Proverbios 29, 18, y hago una entre paréntesis, no estoy diciendo que orar, hacer discipulado, venir los domingos, venir los miércoles, no hay que hacerlo, pero a eso hay que agregarle algo. Porque muchas veces las iglesias se transforman en iglesias con puertas giratorias. La misma cantidad de personas que entran son las cantidades que salen. ¿Y por qué la gente se va de la iglesia? Porque al final solamente lo que hacemos no es suficiente. Y necesitamos replantear nuestro corazón. Ahí hay varios aspectos que no vamos a analizar ahora. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a Proverbios 29, 18. Un pueblo sin visión se pierde, se extravía, se desalienta, deja de luchar. Pero el texto continúa diciendo, bienaventurados los que son obedientes a la ley, a la palabra. Tenemos que ser obedientes a la palabra para no perder la visión. ¿Está escuchando, verdad? Así que en virtud de esto yo les tengo un video que presenté hace muchos años atrás de un psiquiatra judío que se llamó Viktor Frankl. Él fue un hombre que estuvo en un campo de concentración muy terrible durante la Primera Guerra Mundial. Y de este hombre habla algo que se llama el poder de la visión. ¿Qué es lo que a este hombre lo llevó a salir de esa tortura diaria, de esas largas caminatas, de esos platos de sopa y nada más, de esos zapatos sin cordones, de esas largas caminatas durante el día, de ese maltrato, de los millones de personas que murieron en campos de concentración? ¿Qué es lo que a este hombre lo motivó? Así que corre video, por favor, apaguemos las luces un segundito y vamos al video. En campos de concentración como este. Hemos venido aquí para examinar la importancia de una visión de futuro bajo las peores condiciones posibles. Fue aquí donde el otro escritor que tuvo gran influencia sobre mí llegó a sus conclusiones. Era Viktor Frankl. Era un psiquiatra en Viena. Tenía su consultorio y vivía bien. Era judío. Al estallar la Segunda Guerra Mundial fue arrestado por los nazis junto a otros miles y conducido en vagones de trenes hasta este infierno. Cuando llegó, Frankl se propuso 3 objetivos. 1, sobrevivir. 2, utilizar sus conocimientos médicos y ayudar en lo posible. Y 3, tratar de aprender algo. Imagínense, tratar de aprender algo en medio del Holocausto. Pues bien, Frankl logró todas sus metas. Y al finalizar la guerra regresó a Viena, donde escribió su libro Man's Search for Meaning, donde describe lo que había aprendido. En su libro, Frankl cuenta que la mayoría de los prisioneros fueron ejecutados al poco tiempo de llegar. Frankl escribió sobre aquellos que, como él, fueron en cambio forzados a trabajar bajo las condiciones más espantosas. Millones murieron. Sin embargo, entre aquellos que sobrevivieron, Viktor Frankl encontró un elemento en común, una característica esencial para la supervivencia. Todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y repito,
Todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y aquí vemos el mismo patrón nuevamente, el poder de una visión de futuro para superar obstáculos aparentemente infranqueables. Permítanme que les cuente una de las historias de Franco. 2 hombres iban a suicidarse. Esto ocurría con frecuencia en este campo de concentración. Sus amigos les salvaron literalmente la vida al recordarles el futuro. Para uno de ellos era su hijo, a quien adoraba y que le esperaba en otro país. Para el otro era una cosa, no una persona. Este hombre era un científico y había escrito una serie de libros que aún debían ser terminados. Nadie más podía finalizar su obra. Y al señalarles su responsabilidad para con su futuro, lo aceptaron y encontraron la fuerza necesaria para continuar y sobrevivir. Para Frankl también dio resultado. Escribe: casi llorando de dolor, pensaba en la infinidad de pequeños problemas de nuestra vida miserable. ¿Qué habrá para comer esta noche? Si me dieran una ración extra de chorizo, ¿lo cambiaría por un pedazo de pan? ¿Cambiaría mi último cigarrillo que conseguí noches atrás por un plato de sopa? ¿Cómo puedo conseguir un pedazo de alambre para reemplazar uno de mis cordones de zapatos? ¿Quién podría ayudarme a conseguir trabajo en vez de tener que soportar esta horrible e interminable marcha? Me llegaron a repugnar las circunstancias que me obligaban día tras día y hora tras hora a pensar en estas trivialidades. ¿Quién podría ayudarme a conseguir trabajo en vez de tener que soportar esta horrible e interminable marcha? Me llegaron a repugnar las circunstancias que me obligaban día tras día y hora tras hora a pensar en estas trivialidades. Hasta ahí llegamos. El poder de una visión. ¿Qué nos sostiene a nosotros en hacer lo que hacemos como iglesia? Podríamos ser una comunidad enfocada exclusivamente en aquellos aspectos esperables de una comunidad cristiana. Estudios bíblicos, ayunos, oraciones, discipulados, trabajo con adultos, hombres, mujeres y lo que hacemos. Pero yo creo que uno cierra la puerta giratoria cuando logra conectar a la iglesia, la comunidad, no solamente con esos aspectos que son esenciales, indispensables, básicos, fundamentales, sino también conectarlos con algo que vaya más allá. ¿Por qué nosotros celebramos el Día de la Chilenidad como lo celebramos? Porque queremos sembrar visión en el corazón de los niños de amar la tierra donde Dios los sembró. La tierra, esto dijimos aquel 11 de septiembre. Dijimos, valoramos esta tierra porque es el lugar donde Dios decidió sembrarnos para el cumplimiento del propósito de su corazón. Que nadie se pierda, sino que todos se salven. ¿Y qué logramos con eso? Conectar la familia. Cantamos el himno nacional, nos pusimos de pie, bailamos cueca, hicimos un montón de cosas, comimos rico, aunque nos equivocamos en la cantidad de anticuchos y empanadas, porque se terminó en menos de media hora y ya no había nada para comer. ¿Pero por qué hicimos eso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es para conectarnos con un propósito. Dios nos sembró en este país para bendecir nuestra tierra. Pero a veces nosotros solamente nos enfocamos en estas 4 paredes y de aquí no salimos. Entonces pasamos a ser intrascendentes. El domingo siguiente, cuando Verónica enseñó, y yo tomé este texto como para sembrar visión en el corazón de todos. Y son las palabras de Josué. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Y sobre este texto dijimos que Él tuvo una visión positiva de su futuro. Todos los demás tuvieron una visión negativa de la tierra donde Dios los había puesto, que eran los espías. Y por causa de eso, toda una generación quedó tendida en el desierto y Dios levantó una nueva generación para tomar la tierra. Y Josué, cuando escribe esto, cuando se escribe esto en la palabra, es la instancia en que Josué está dando un informe positivo de la tierra. 40 años después, él encabezó la entrada a la tierra prometida con toda una generación nueva de personas
porque las que cuestionaron, criticaron y no les gustó, quedaron todos tendidos en el desierto. La pregunta es, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? La semana siguiente, Verónica enseñó sobre que el Espíritu Santo es un amigo en común. Y ahí viene toda esta historia en que Eliseo se anticipa al ejército sirio y habla al ejército del pueblo de Israel por donde no tenían que pasar, porque en ese lugar iban a ser emboscados por los sirios. Y eso ocurrió varias veces, en que el pueblo de Israel o el ejército eludió a los enemigos, y los enemigos, el ejército sirio, empezó a entrar en conflicto porque el rey supuso que había un soplón que les avisaba a los hebreos dónde iban a estar o dónde no debían estar para ser exterminados por los sirios. Pero no había tal soplón, era Eliseo que recibía del Espíritu de Dios la instrucción de lo que tenían y lo que no tenían que hacer. En ese contexto viene esta historia en que el rey sirio descubre que existe un profeta y lo único que quiere es cortarle la cabeza, porque es el que finalmente le pone al descubierto los planes que tenía él para poder derrotar al pueblo de Israel. Y en ese contexto Verónica citó este texto. Dice, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Ahí está hablando concretamente el ejército sirio yendo a buscar a Eliseo para cortarle la cabeza, ya que él se anticipaba a las acciones que el ejército sirio tomaba. Así que el criado dijo, ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Jesse los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, que era finalmente lo que Jesse o el siervo necesitaba ver, que estaban protegidos, cuidados por un ejército tremendo de ángeles y carros de fuego protegiendo sus vidas. Con esas dos palabras, la primera sobre el día de la chilenidad, de que Dios se guardó una generación completa para tomar la tierra prometida. Y la segunda palabra, que el Espíritu Santo es un amigo común que nos advierte de los peligros y nos protege de los peligros y nos anticipa las acciones. Y finalmente también, cuando Dios lo determina, nos abre los ojos para ver cómo Dios nos rodea y nos protege. Con esas dos palabras yo entendí de parte del Señor que había que hablar sobre los niños hoy día. Y por eso le puse por título, ¿por qué los niños? Y alguien podrá pensar, sí, los niños, tiene sentido para mí, porque yo tengo hijos pequeños aún. Otros dirán, los míos ya son jóvenes, son adolescentes, no me escuchan. No tiene sentido para mí que alguien me hable de niños. Otros dirán, mis hijos ya están grandes, mi trabajo terminó, ellos sabrán lo que hacen con su vida, ya no tengo niños que cuidar. Otros dirán, no tengo niños pequeños, pero me interesa el tema, quiero ayudar. Otros dirán, tengo hijos adultos y el día de mañana estos se casarán y tendré nietos, me interesa el tema. Los últimos dirán, no tengo hijos, pero me interesa lo que viene para los niños en este tiempo, sobre su vida. ¿Está escuchando, verdad? Alguien dijo por ahí, no se trata de qué sociedad dejaremos a nuestros hijos, sino de qué clase de hijos dejaré para esta sociedad. ¿Qué importancia tienen los niños para nosotros, queridos? ¿Por qué es tan gravitante pensar en los niños en este tiempo? ¿Este tema de los niños tiene que ver con algunos o tiene que ver con todos los niños? ¿Por qué Dios decidió tomar una nueva generación para tomar la tierra junto a Josué y Caleb? ¿Por qué Eliseo tenía la facultad sobrenatural de anticiparse a las cosas? Porque había un favor de Dios sobre él. ¿Por qué es tan importante para la iglesia hoy tomar el trabajo con niños como un encargo de alta responsabilidad? ¿Está escuchando, verdad? Alguien podría decir, ya no tengo niños, ya no. Es de otra la pega. No, no es de otros. Quiero llegar a donde voy. Hay un texto en la palabra que dice, empezaron a llevarle niños a Jesús
para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazar a los niños, me gusta esa frase, después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Muchos ven a los niños como un estorbo. Muchos ven a los niños como molestosos, que meten bulla, que hacen ruido. Entre ellos yo también. Sobre todo un domingo en medio de la reunión cuando estamos todos quietos acá. Por eso tenemos una sala cuna para niños y un montón de clases para ellos. Existe una conexión sobrenatural entre el reino de Dios, la manifestación de Dios y los niños. El tema de los niños es mucho más profundo y poderoso de lo que imaginamos. ¿Está escuchando, verdad? Nuestra vinculación con la vida de los niños no tiene que ver con mi tiempo hoy día, sino que tiene que ver con el propósito de Dios con su iglesia hoy día. ¿Está escuchando? Veníamos conversando con Enoch sobre la actividad de ayer. Vinieron 15 niños nuevos a la actividad de ayer. Y al final de la reunión hubo una decisión de fe y todos oraron recibiendo a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Si no logramos comprender para dónde Dios nos quiere llevar como comunidad, escúcheme bien, si no logro comprender para dónde Dios me quiere llevar como comunidad, es probable que esté en el lugar equivocado. La palabra dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante en el reino de Dios. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero en el reino de Dios, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió, al Padre. ¿Está escuchando, verdad? Interesante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero en el reino de Dios, que sea el último de todos y servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó con sus brazos, lo rodeó. Me imagino a Jesús abrazando al niño, dándole un beso en su frente. Y les dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Nosotros, cuando partimos el proyecto Educa Monte Alto, lo partimos porque los niños nos interesan. Más rato voy a dar algunas estadísticas. Pero este año ha sido un año difícil para nosotros, económicamente hablando. Porque se nos escaparon un poco los costos. Porque quisimos ponerle a los niños lo mejor de todo. Lo mejor de todo, lo mejor, la mejor calefacción, los mejores data, los mejores profesores, contratamos personas porque queríamos darle a ellos lo mejor y en esa motivación, en esa emoción, nos pasamos un poco de nuestros costos. Y de repente nos fuimos dando cuenta que nuestros ahorros se fueron disminuyendo, porque teníamos un ahorro de mucho tiempo que juntamos. Y llegó un momento en que se terminaron los ahorros y quedamos sin recursos, solamente nuestros diezmos y ofrendas. Y lo que cada papá paga, porque lo que cada papá paga es realmente muy poco para una educación privada. Hasta que llegó un momento en que nos vimos sin dinero. Y orando a Dios para poder tener dinero para pagar los sueldos. Y todas esas cosas, esas sensaciones y emociones me trajeron a mi corazón recuerdos de mi pasado empresarial, cuando yo quebré en el norte y perdí todo, endeudado hasta las masas.
Y fue inevitable desconectarme del Jairo Quintero, que quebró en el norte, al Jairo Quintero, que hoy día se encontraba con 26 personas trabajando acá en la iglesia, entre Educa Monte Alto, Salud y todo lo que hacemos. 26, 28 personas. Y yo soy el representante legal de todas las organizaciones. Y fue inevitable sentirme como me empecé a asustar soy de carne y hueso. Vengan, tóquenme. Toquen aquí. Puro pectoral, no. Y la visión se empezó a nublar porque me empecé a urgir. Y llegamos hasta el mes pasado, en que no pudimos pagar las imposiciones. Tuvimos que declarar las imposiciones. Y en eso Dios me lleva a hablar sobre por qué estamos aquí. Y Dios me mostró esa nueva generación que tomó la tierra prometida. Y después Verónica menciona la palabra sobre el hecho de que mayores son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y cuando escuché a Nico el miércoles hablando sobre el perdón, empecé a extender perdón porque está enojado con algunos. Y particularmente contra la mujer que hizo la denuncia y que nos generó un problema gigante. Porque después de averiguar nosotros, nos dijeron que para que la superintendencia se meta, alguien tiene que reclamar. Porque la superintendencia nunca se mete si no hay ningún reclamo. Entonces, bastó un reclamo para que la superintendencia se metiera. Y estamos en una situación complicada. Y con todas esas emociones dando vueltas en mi corazón, yo entendí de que teníamos que saber interpretar los tiempos para saber lo que Israel tenía que hacer. Porque yo entiendo que hoy día los niños son el objetivo concreto, real, de la mayor maldad que aflora del infierno mismo para tomar a los niños en nuestro país y destruir su vida para siempre hasta que tengan un encuentro con Dios y ahí hay una sanidad profunda. Entonces de repente toda esa información y todo lo que estábamos viendo económicamente, más la situación de la superintendencia, después situaciones que se nos generaron, todo eso vino a ser como una ensalada. Y Dios me habló y me dijo, tienes que tener paz. Porque lo que nosotros hemos resuelto abrazar es el objetivo número 1 del infierno hoy día en este país, los niños. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. El contexto de este texto es la emoción con que los discípulos llegan a Jesús después de haber estado orando, reprendiendo demonios y sujetándose a sus órdenes. Y Jesús les ha hablado del reino de Dios y en ese contexto Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de alegría, Él revela que lo que ellos están haciendo, lo que ellos están descubriendo, les fue revelado, pero a los que son como niños. Jesús agregó, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, ya que el Hijo quiere revelárselo nosotros. Volviendo a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Estamos hablando cuando envió a los 72 discípulos, ¿no es cierto? Y oraban y caía fuego del cielo. O sea, veían cómo el diablo se sujetaba y había milagros. Dice, volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En ese contexto, Jesús dice esto. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Discípulos emocionados porque ellos veían cómo Dios venía con poder. Y dijo, estas cosas que estuvieron escondidas se les fueron reveladas a ustedes, si son como niños.
La verdad de la manifestación del reino de Dios en medio nuestro pasa por tener una comprensión correcta de los niños. Existe una particular y sobrenatural asignación a esta casa, pongamos atención, para marcar el destino y propósito de los niños en este tiempo. Tenemos una escuela bíblica con sus clases, porque hemos enfocado a los niños. Ponga atención, ¿por qué los niños? Tenemos recién nacidos, alrededor de 20 niños recién nacidos, que todavía están con su papá siendo amamantados, su mamá, y sus maestros son sus papás. Y tenemos aquí en la iglesia una clase que se llama Semillitas, 15 niños y niñas aproximadamente. Cuentan con 4 maestros, 4 asistentes y 3 servidores. Valientes de David, otra clase, pre-kinder y kinder, 20 niños, niñas aproximadamente. Cuenta con 4 maestras, 2 asistentes y una niña servidora. Otra clase, Mensajeros de Jesús, primero y segundo básico, 25 niños. Cuentan con 4 maestras y dos niños que son servidores. Los Héroes de la Fe, que ayer tuvieron su reunión, los Héroes de la Fe, otra clase de niños, tercero y cuarto básico, 20 niños aproximadamente, cuenta con 4 maestros. La Juventud Expansiva Exploradora del Reino, GER, que ayer tuvo su actividad, son aproximadamente 30 niños y cuentan con 2 matrimonios y una maestra, que son los que los cuidan, los enseñan, etc. En resumen, en esta casa tenemos una nueva generación de alrededor de 130 niños y niñas, 20 maestros, 6 ayudantes y 6 servidores. A esto nosotros le sumamos a los jóvenes que están entre los 16 y 25 años, que son alrededor de 80 jóvenes, lo que son los jóvenes, que están al cuidado de un matrimonio pastoral y un equipo coordinador de 19 personas. Y finalmente consideramos los jóvenes que están trabajando formalmente o han terminado sus estudios. Son alrededor de 30 jóvenes, le llamamos a ellos los jóvenes pro. Están a cargo de un matrimonio pastoral y un equipo coordinador de al menos 10 personas. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que desde los lactantes hasta los jóvenes que hoy día están trabajando, que ya son jóvenes de 28, 30 años, que son una generación, tenemos alrededor de 230 personas en esta casa. Y en Educa Monte Alto tenemos 57 niños en básica y en la prebásica 31 niños. Y el colegio tiene hoy día 81 niños, entre niños y niñas. Porque nosotros hemos entendido que hay una asignación sobre esta casa con los niños. ¿Va conmigo más o menos? Estoy tratando de... Sin duda que el tema de los niños en nuestras vidas y en esta casa, en lo particular, no solo es un tema de rango etario, sino una connotación espiritual fuera de lo común y con consecuencias sin precedentes. La palabra dice también, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están haciendo? ¿Están diciendo? ¿Protestaron? Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto o has perfeccionado la alabanza. Niños. En los labios de los pequeños, de los niños de pecho, has puesto la perfecta alabanza. Hosana, gritaban. Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Bienaventurado el Hijo de David, salve el bienaventurado Hijo de David. Supremamente bendecido el Hijo de David. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿Nunca has leído en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? David dijo en el Salmo 8, 1 y 2, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Y otra versión dice al enemigo y al vengativo. Escúcheme bien, familia. ¿Por qué los niños? ¿Por qué nos interesa tocar este tema en esta mañana?
¿Por qué es tan importante para esta casa el trabajo que hacemos con niños y niñas, tanto en la escuela bíblica como en Educa Monte Alto? ¿Qué nos motiva para vivir el cristianismo hoy, donde no solo somos reunión, estudios bíblicos, oraciones, discipulados, diezmos, ofrenda, consejería, es decir, todo lo esperado de una iglesia cristiana, sino que además tenemos un enfoque en los niños? Hoy día hay niños que son diferentes, que no están enfermos, y se les llama como niños Asperger. ¿Qué más? TEA. Y Verónica me dice, yo quiero armar una clase para ellos en la iglesia. Niños diferentes, pero niños. ¿Será que en definitiva para lograr esa expansión poderosa del mensaje del reino debemos intencionadamente enfocarnos en los niños este tiempo? ¿Cómo entendemos el trabajo de las parteras hebreas que fueron usadas por Dios para salvar a una generación? Y entre ellos a Moisés. ¿Cómo entendemos el trabajo de esas mujeres hebreas que arriesgaron sus vidas para preservar la vida de los niños? Y entre ellos Moisés, aunque él es una historia distinta. ¿Cómo entendemos ese edicto de muerte sobre los niños y las niñas, sobre los niños mayormente, con la excusa de que los hebreos serían más que los egipcios? Tenemos que exterminarlos. ¿Cómo entendemos el edicto del rey Herodes sobre mandar a matar a los niños y en lo particular al Mesías prometido? Niños. ¿Cómo entendemos hoy el enfoque de género y su ideología de género para matar todas las próximas generaciones de niños y niñas y con ello pretender silenciar la voz de Dios? Sin duda alguna, cada uno de estos genocidios de niños y niñas tienen un origen común. Satanás y sus demonios en contra de la siguiente generación. ¿Podemos poner el video de nuevo, por favor? Esto es Auschwitz. Pareciera un lugar extraño para venir a hablar de una visión de futuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas, en su mayoría judíos, pero también polacos, rusos y gitanos, fueron asesinados en campos de concentración como este. Hemos venido aquí para examinar la importancia de una visión de futuro bajo las peores condiciones posibles. Fue aquí donde el otro escritor que tuvo gran influencia sobre mí llegó a sus conclusiones. Era Viktor Frankl. Era un psiquiatra en Viena. Tenía su consultorio y vivía bien. Era judío. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado por los nazis junto a otros miles y conducido en vagones de trenes hasta este infierno. Cuando llegó, Frankl se propuso 3 objetivos. 1, sobrevivir. 2, utilizar sus conocimientos médicos y ayudar en lo posible. Y 3, tratar de aprender algo. Imagínense, tratar de aprender algo en medio del Holocausto. Pues bien, Frankl logró todas sus metas. Y al finalizar la guerra, regresó a Viena, donde escribió su libro, Man's Search for Meaning, donde describe lo que había aprendido. En su libro, Frankl cuenta que la mayoría de los prisioneros fueron ejecutados al poco tiempo de llegar. Frankl escribió sobre aquellos que, como él, fueron en cambio forzados a trabajar bajo las condiciones más espantosas. Millones murieron. Sin embargo, entre aquellos que sobrevivieron, Viktor Frankl encontró un elemento en común, una característica esencial para la supervivencia. Todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y repito, todos aquellos que lograron sobrevivir tenían aún algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y aquí vemos el mismo patrón nuevamente, el poder de una visión de futuro para superar obstáculos aparentemente infranqueables. Permítanme que les cuente una de las historias de Frankl. 2 hombres iban a suicidarse. Esto ocurría con frecuencia en este campo de concentración. Sus amigos les salvaron literalmente la vida al recordarles el futuro.
Para uno de ellos era su hijo, a quien adoraba y que le esperaba en otro país. Para el otro era una cosa, no una persona. Este hombre era un científico y había escrito una serie de libros que aún debían ser terminados. Nadie más podía finalizar su obra. Y al señalarle su responsabilidad para con su futuro, lo aceptaron y encontraron la fuerza necesaria para continuar y sobrevivir. Para Frankl también dio resultado. Escribe: casi llorando de dolor, pensaba en la infinidad de pequeños problemas de nuestra vida miserable. ¿Qué habrá para comer esta noche? Si me dieran una ración extra de chorizo, ¿lo cambiaría por un pedazo de pan? ¿Cambiaría mi último cigarrillo que conseguí noches atrás por un plato de sopa? ¿Cómo puedo conseguir un pedazo de alambre para reemplazar uno de mis cordones de zapatos? ¿Quién podría ayudarme a conseguir trabajo en vez de tener que soportar esta horrible e interminable marcha? Me llegaron a repugnar las circunstancias que me obligaban día tras día y hora tras hora a pensar en estas trivialidades. Queridos, nosotros entendemos como iglesia que el tema de los niños no es un tema secundario. Es una prioridad. La palabra dice, donde no hay visión el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión el pueblo se extravía. Donde no hay visión el pueblo se pierde. Donde hay visión el pueblo no sigue. Donde hay visión el pueblo está un tiempo y se va. Donde no hay visión el pueblo se entusiasma, se emociona, pero no continúa. Donde no hay visión el pueblo termina pereciendo. Tenemos una visión. ¿Qué vamos a hacer?, le dijo Gehazi a Eliseo. No tengan miedo, le respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Gehazi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sin duda alguna que Dios está con nosotros en esto. Pero somos una comunidad. Yo le pedí a Carlitos hace 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, que leyera una carta que envié. Todos la recibieron, a todos los grupos WhatsApp. Porque esta es una tarea de todos. El tema de los niños para nosotros no es secundario, es primario. El tema de los niños tiene que ver, no, yo ya soy abuelo, que otro cría a mi nieto, pero es mi nieto. Si yo no me la juego por mi nieto, si no corro la milla extra por mi nieto, no está bien. Si yo no me doy cuenta de que el Señor estableció que había que ser como un niño para recibir el reino de Dios. Si nosotros no nos invertimos en los niños hoy día, mis queridos, el día de mañana vamos a lamentar lo que no hicimos en un momento en la historia. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero en el reino de Dios, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. Alguien podría decir: pero esta palabra no tiene sentido para mí porque mis hijos ya están grandes, porque ya se fueron de casa, ya tienen su vida. Yo quiero vivir mis próximos años lo más tranquilo posible, pero sigo siendo responsable de mis nietos también. Otros dirán: los míos ya son jóvenes, adolescentes, no me escuchan, no tiene mucho sentido para mí. Otros dirán: mis hijos ya están grandes, mi trabajo terminó, ellos sabrán lo que hacen. Otros dirán: no tengo niños pequeños, pero sí me interesa el tema porque se trata de niños. Otros dirán: tengo hijos adultos y el día de mañana tendré nietos, me interesa este tema. Los últimos dirán: no tengo hijos, pero me interesa lo que viene para los niños hoy, porque en ellos veo el reino de Dios. Nosotros tomamos una decisión.
yo tomé una decisión y dije, Señor, no podemos ser vulnerables como Colegio Educa Monte Alto a los vaivenes de la economía. Aquí la única forma, Señor, para que esto prospere y funcione es definitivamente que la iglesia, ponga atención, comprenda que tenemos una visión con los niños. Si toda la iglesia diezmara fielmente como debiera hacerlo, no tendríamos problemas financieros. Y cuando yo no entiendo eso y no veo lo que la iglesia está haciendo, el impacto que está teniendo, el trabajo que estamos desarrollando con niños, yo les cité en alguna medida lo que hacemos aquí en las salas de clases con Carmencita y su equipo de profesores. Más de 40 maestros o 30 maestros, yo no me acuerdo de la estadística que tengo acá. Pero mis queridos, no debiéramos andar angustiados si todos nosotros nos alineamos con la visión de esta casa. No podemos arriesgar Educa Monte Alto. Así que yo tomé una decisión, tenemos que crecer. Así que, ¿cuál fue la decisión que tomé? Señor, aquí la única fuente de recursos para sostener tu obra es la comunidad, es la iglesia. Somos la familia que formamos parte. Y si somos insuficientes, tenemos que ensanchar los espacios de esta carpa. Así que vamos a botar esa pared que está ahí. Vamos a habilitar el patio de luz, ya estamos trabajando. Vamos a prepararnos para esa cosecha de personas que Dios va a enviar acá y que nos van a permitir sostener su obra. Entonces tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar acciones. Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados esperando que Tiare me diga, pastor, no alcanzamos este mes. No puedo esperar que las cosas sucedan así por arte de magia. Yo tengo que tomar acciones de fe. Entonces mandamos a comprar 100 sillitas de media espalda en la galería para tener 100 butacas. No son butacas, son sillas de media espalda. Son cosas que compramos. Compramos 100 para tener 100 aposadonturias de arriba. Vamos a ampliar esa sala, vamos a botar esa pared, vamos a nivelar el piso, vamos a achicar este escenario. Le vamos a quitar por lo menos 1,5 metros de escenario. Nos vamos a quedar con lo justo y necesario para llegar a tener aquí al menos 700 sillas, por menos 700 sillas. Más las 100 sillas de arriba, por lo menos 800. Y ahí la pega quedará en nuestras manos. No se trata de tener una iglesia grande, se trata de tener, sí, una iglesia grande para sostener una obra que no es pequeña. Se trata de tener una iglesia comprometida con los pobres en una obra que no es pequeña. Por tener 81 niños y cerca de 16, 14 profesores, ya no sé los números, es un compromiso de todos como iglesia. No sé si me logra comprender. Vamos a levantar una ofrenda el día domingo 16, creo, de octubre. Por primera vez en 20 años vamos a tener que levantar nuestra ofrenda especial. Por 20 años hemos levantado solo 2 ofrendas especiales. El primer domingo de cada año y el primer domingo del segundo semestre de cada año. Una en enero, la otra en julio. Pero por primera vez en 22 años tenemos que levantar una tercera ofrenda en octubre. Porque si nosotros no bajamos la señal de que tenemos que resguardar a nuestros niños, a los niños de Educa, y resguardarlo con principios y valores cristianos para que la ideología de género no los alcance, si no tomamos medidas al respecto, si no me hago responsable de mi existencia aquí en la tierra. A veces he pensado muchas veces, Señor, y si no hubiésemos hecho ni centro médico, y no hubiésemos hecho el colegio, y no hubiésemos hecho nada de esas cosas, Señor, quizás podría tener una iglesia, yo estar tranquilito, no tener deuda.
y vivir mi vida lo más tranquila posible. Pero yo entiendo que el día que me muera no me llevo nada. Mire, yo le digo a la tía, mira Teresita, yo valgo más muerto que vivo. Porque si yo me muero, todos los créditos que hemos tomado y el dinero que tenemos acá, que estamos pagando, se pagan por el seguro de gravamen. La parcela que tenemos ahí al lado, donde tenemos el galpón del niño, es una casa que estamos comprando y pagamos una cuota de 900.000 pesos mensuales al Banco Chile. Ese es el valor de la cuota mensual. Así que si yo me muero ya, 900 lucas menos mensuales. Pero si no nos involucramos, si no nos conectamos, si no nos mojamos, ¿no es cierto? No vamos a agregar la segunda parte del dicho popular, ¿verdad? Pero si no entendemos que se trata de los niños de nuestro país, se trata de evitar que una ideología perversa, con una educación sexual integral del diablo que viene del infierno mismo, si yo no bajo la señal que nuestros niños tienen que estar cuidados y protegidos, si no tomamos acciones para protegerlos, mis queridos, ¿de dónde vendrá la salvación de Jehová? Si la iglesia, que es la luz y la sal de la tierra, no despierta, no ilumina y no sala nada, ¿de dónde vendrá la salvación de Jehová? Quiero pedir a los niños que ingresen, que vayan donde sus papitos. Alguien podría preguntarse, ellos no tienen ni idea de lo que hemos hablado. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios. ¿Está escuchando? Si tan solo fuéramos fieles con lo que Dios establece, nuestros diezmos y ofrendas, está poniendo atención, ¿verdad? Si tan solo fuéramos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, yo le podría decir al Señor, Señor, ¿qué pasa? Si todos mis hermanos son fieles, ¿por qué pasa esto? Pero yo tengo que levantar una ofrenda especial el 16 de octubre, porque no todos mis hermanos están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas. Están escuchando, ¿verdad? Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Quiero invitarte a que te pongas de pie. A los que están con sus hijos, que tomen a sus hijos, a sus nietos. Quizás muchos de ustedes que están acá, los hijos y sus nietos no están aquí con ustedes, están en su casa con sus papás, no lo sé. Pero si Dios le abrió los ojos a Jesse para que viera la obra que había a su alrededor, y si Dios le entregó a Josué y Caleb la tierra porque dio un informe positivo, tuvo una visión positiva de su futuro, si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros y nuestra economía. Quiero decirte en el nombre de Jesús que ninguna economía, por muy mala que sea, jamás estará por sobre la economía del reino de Dios. Y la economía del reino de Dios se establece con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. La economía del reino de Dios se activa con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Ni una economía de nuestra economía es voluble a los vaivenes de la economía de este mundo secular, salvo que yo no esté siendo fiel con mis diezmos y con mis ofrendas. Quise enseñar esto brevemente, aunque
más que una prédica, fue como un testimonio, pero porque hay una responsabilidad que tiene que ver con nosotros. Amén, familia. Amén. Arriba en la galería les compré una silla espectacular. Ya no van a poder tirarse así a lo largo mientras yo predico. Es una silla plástica, tiene media espalda y las compramos en 2 colores, en blanco y en negro. Ahora, si llegan en otro color, al que me voy a agarrar va a ser al Danilo, porque él fue el que las compró. Padre, gracias. Y yo en el nombre de Jesús reprendo todo pensamiento que pueda haber respecto de una manipulación. Pero entendemos, Señor, que los niños hoy día están en riesgo, Señor. Si no fuera por esas parteras valientes, hebreas, Señor, miles de niños quizás hubiesen muerto por causa de Moisés, porque andaban buscando a Moisés. Si José y María no huyen a Egipto, quizás el edicto del rey hubiese alcanzado la vida de Jesús. Sabemos que eso es imposible, pero ellos tuvieron que huir, salir de la tierra. Señor, nosotros en este lugar entendemos que los niños son el futuro de nuestra comunidad, el futuro de nuestras familias, el futuro de una nación. Así que te rogamos, Señor, que mientras adoramos, mientras te levantamos en alto el nombre tuyo, Jesucristo, tú seas glorificado, Señor, en esta casa, con esta visión que tiene que ver con los niños. El por qué los niños. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirle todo mi amor, entre ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo